Bueno, vamos a resolver este ejemplo. Dada f de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos 9x más 18, encontrar todos los ceros de f sabiendo que f de 2 es igual a 0. Entonces tengo que buscar todos los ceros de esta función polinómica, o sea, lo que tengo que buscar son todos los valores de x para los cuales f de x es igual a 0. Está bien, los ceros de una función son las soluciones de esta ecuación. Por lo tanto, cada vez que me pidan los ceros de una función, lo que voy a hacer es igualar la función a 0 y resolver esa ecuación que me queda planteada. En este caso, cuando igualo f a 0, me queda x al cubo menos 2x al cuadrado menos 9x más 18 igual a 0. ¿Está bien? Ahora, ¿qué problema tengo acá? Tengo que resolver esta ecuación que tiene grado 3 y yo no conozco una fórmula para resolver esta ecuación. Si acá tuviera una ecuación de grado 2, uso la fórmula resolvente y listo. Pero acá tengo una ecuación de grado 3. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de escribir este polinomio como producto de polinomios que van a tener grado más chico que 3. Entonces, como tengo grado más chico que 3, ahí lo voy a poder resolver. Para esto, lo que voy a hacer es usar esta propiedad, que dice que a, el numerito a, es un cero de la función polinómica f, si y solo si f de x se puede escribir como x menos a, x menos este numerito, por g de x, donde g de x es otra función polinómica con grado de g igual al grado de f menos 1, o sea, el grado de g es un grado menos del grado de f. Repito, si yo tengo un 0, conozco un 0 de la función polinómica f, entonces a f la voy a poder escribir como x menos el 0 que conozco por g de x, donde g de x es otra función polinómica que tiene un grado menos del grado de f. Entonces, fíjense, en el ejemplo tenemos esta función polinómica de grado 3 y nos dice que f de 2 es igual a 0. Que f de 2 sea igual a 0 significa que 2 es un 0 de la función f. ¿Sí? Los ceros de la función son justamente los valores donde la función se hace 0. Entonces, 2 es un 0 de esta función. Quiere decir entonces que la función f de x la voy a poder escribir como x menos 2 por g de x. Es lo que vimos recién en la propiedad. Si conozco un 0 de la función, a la función polinómica la puedo escribir como x menos el 0 por g de x. Repito, donde esta función g tiene un grado menos del grado que tiene f. Entonces, en este caso, como f tiene grado 3, g va a tener grado 2. Bien. Ahora, ¿quién es esta g de x? ¿Sí? Todo muy lindo. Esto me dice que a f la puedo escribir de esta manera, pero yo necesito saber quién es g de x. Bueno, para saber quién es g de x, fíjense, si yo paso x menos 2 dividiendo, me queda justamente que g de x es f de x dividido x menos 2. ¿Sí? Entonces, acá puedo hacer esta división de polinomios. Hago f, que es esta función de grado polinómica de grado 3, dividido x menos 2. Dejo acá escrita la cuenta para el que la quiera ver, el que se acuerde cómo dividir polinomios. Acá está escrita la cuenta, pero ahora la vamos a hacer de una manera más sencilla. Lo que se ve acá es que cuando yo hago esta división, lo que obtengo como cociente es x al cuadrado menos 9. Cuando hago f de x dividido x menos 2, obtengo x al cuadrado menos 9. Esta va a ser g de x. Por lo tanto, la función f de x, que era esta de acá, la voy a poder escribir como x menos 2 por x al cuadrado menos 9. X menos 2 por x al cuadrado menos 9. Y de esta manera obtengo lo que quería, porque yo quería escribir a este polinomio de grado 3 como producto de polinomios de grado más chico.
Este tiene grado 1 y este tiene grado 2. O sea que consigo lo que quiero. Bueno, ¿cuál es la manera más sencilla de encontrar la expresión de g sin realizar esa división de polinomios que escribí antes? Bueno, va a ser usando la regla de Ruffini. Entonces, tenemos la función f de x, que es x al cubo menos 2x al cuadrado menos 9x más 18, y sabemos que f de 2 es igual a 0, o sea 2 es un 0 de f. Por lo tanto, voy a querer escribir a f como x menos 2, x menos el 0 por g de x. Y ahora de nuevo quiero descubrir quién es g de x. Bueno, usando la regla de Ruffini es más fácil encontrar g que de la otra manera. Pero ¿cómo se usa esta regla? Veamos, tengo que armarme este esquemita, donde lo que voy a hacer acá arriba es poner los coeficientes de la función f. Los coeficientes de la función f en este caso son 1, menos 2, menos 9 y 18. Una aclaración importante es que si hay algún término que no está, por ejemplo, si acá no estuviera este término cuadrático, acá tendría que poner un 0. Si no estuviera el término con x, en el lugar de x tengo que poner un 0. Tengo que completar todos los lugares, ¿sí? Desde x al cubo hasta llegar al término independiente. Bueno, entonces acá voy a poner todos los coeficientes que tiene la función f. Y acá lo que voy a poner es el 0 de f que conozco. Para poder usar Ruffini necesito conocer un 0. El 0 que conozco en general va a ser dato. En este caso, el 0 que conozco es el 2. Entonces acá pongo 2. Bien. Entonces lo que voy a hacer es, el primer coeficiente que tenemos acá lo voy a bajar tal cual está. Entonces tengo 1, baja un 1. Y ahora lo que hago es multiplicar 1 por 2. Hago 1 por 2, es igual a 2, lo pongo acá. Y sumo, hago menos 2 más 2, 0. Ahora vuelvo a multiplicar este 0 por 2. 0 por 2 me da 0, lo pongo acá. Y sumo, menos 9 más 0 es menos 9. De nuevo, ahora voy a multiplicar este por menos 2. Menos 9 por 2 es menos 18, lo pongo acá y sumo. Y acá obtuve 0. Bueno, acá me tiene que quedar 0 sí o sí. Si no me queda 0 es por dos motivos. O porque hice alguna de estas cuentas mal, o porque lo que puse acá no era un 0 de la función. Si yo acá pongo cualquier otro numerito que no sea un 0 de la función, acá no voy a obtener 0. ¿Sí? Entonces, sí o sí, acá tiene que aparecer un 0. Bueno, una vez que termino de aplicar esta regla de Ruffini, los numeritos que me quedan acá van a ser los coeficientes de la función polinómica g de x. Entonces, para construir esta función polinómica g de x, tengo que tener en cuenta que estos son los coeficientes y que g es una función polinómica de un grado menos que f. Entonces, como f tiene grado 3, g tiene que tener grado 2. Entonces voy a empezar poniendo x al cuadrado. Entonces me queda en este caso 1 por x al cuadrado más 0 por x menos 9. O sea que g de x me queda igual a x al cuadrado menos 9. Bueno, de cualquiera de las dos formas, usando Ruffini o haciendo la división de polinomios a mano, lo que encuentro es que a la función f de x la puedo escribir como x menos 2 por g de x, donde encontramos que g de x será x al cuadrado menos 9. Bien, entonces ahora que la tengo así escrita, la función polinómica, ¿qué es lo que gané? Haciendo todo esto. ¿Para qué sirvió hacer todo esto? Bueno, recordemos al principio que teníamos que encontrar los ceros de f. Para eso igualábamos f a 0 y lo que nos había quedado es esta ecuación que no podíamos resolver.
Haciendo todo lo que hicimos, pudimos escribir a esta f como producto de dos polinomios de grado más chico, que son estos de acá. ¿Sí? A la f la pude escribir como x menos 2 por x al cuadrado menos 9. Esta sigue siendo la misma f. Si yo hago las distributivas, llego a la misma expresión que tenía en un principio. Nada más que acá la tengo factorizada y eso me va a servir para encontrar los ceros. Porque ¿qué pasa ahora? Cuando yo a f, escrita de esta manera, le igualo a 0, listo, porque tengo un producto igualado a 0. Voy a igualar a 0 cada uno de los factores. Entonces me queda x menos 2 igual a 0 o x al cuadrado menos 9 igual a 0. Y como este tiene grado 2 y este tiene grado 1, lo puedo resolver. ¿Está bien? Al principio no lo podía resolver porque tenía un polinomio de grado 3 igualado a 0. Entonces no conocía no se me ocurría de qué manera resolver eso. Bueno, acá pasó el 2, me queda x igual a 2, que era el 0 que conocíamos, ¿no? Obviamente este 0 tiene que aparecer cuando busco los ceros de la función, el que me dan como dato. Y acá me queda x al cuadrado menos 9 igual a 0, paso el 9 para este lado, me queda x al cuadrado igual a 9, por lo tanto acá me queda x igual a 3 o x igual a menos 3, ¿sí? Calculando la raíz cuadrada. Bien, entonces los ceros de f van a ser menos 3, 2 y 3. Repito, el 2 que era el dato del ejercicio, sí o sí tiene que aparecer entre los ceros.